Hoy vamos a hablar de corrupción. Muchísimas gracias por estar ahí y bienvenidos a todos como siempre, pero hoy vamos a hablar de corrupción otra vez finalmente, porque es una deuda de la democracia, porque no hay castigo para los corruptos, porque todos sabemos que hay mucha corrupción desde hace muchos años y que muy pocos casos se denuncian. Está muy adiestrada y aceitada el funcionamiento en la política como para que la haya, para hacer negocios, para hacer lobby, y vamos a hablar seriamente de corrupción. Nos cuesta encontrar en primera persona a quienes cuenten que fueron parte, aunque no querían, de una red de corrupción. Cuesta denunciar, cuesta después probar las denuncias. ¿La culpa es de la justicia o es de los tres poderes del Estado? ¿Quiénes son los que dificultan, obstaculizan que no haya castigo para los corruptos? La cuestión es que esa plata, que son miles y miles y miles de millones de pesos, es la plata que no se usa, entre otras cosas, para los trenes que chocan, los hospitales que no tienen la infraestructura necesaria o no se terminan, las escuelas que nos faltan. Es la plata que falta para todos, ¿no? Saben que las estadísticas son impresionantes, tan impresionantes que me deprime tener que transmitírselas. Muy pocos casos se resuelven, son realmente pocos casos. Se hacen montones de cosas y de actividades para que no se resuelvan. Es algo que no debe destaparse, evidentemente. Hay entre 83 y 2007, o sea, 5 años atrás, 750 causas por hechos de corrupción en la administración pública, con 10 condenados. Para que hagan un promedio, imagínense ahora cuántos hay, ¿no? Esta es una de esas estadísticas que uno las lee y dice, ¿podremos hacer algo discutiendo esto en este programa? Siempre se puede concientizar y tener idea de que esa corrupción, de que esa plata que se llevan, es la plata que necesitamos para hacer un país mejor. Hay un chico acá con nosotros, un joven, que lamentablemente participó de una situación muy fea y a quien ya vamos a presentar porque fue muy valiente su testimonio y nos parece importante empezar con él para recordarlo. Jorge Medina trabajó 6 años en el área de migraciones en el aeropuerto de Córdoba. Exactamente. El currículum de Jorge es intachable, eso dicen todos. Y lo echaron este año, en mayo, justamente después de denunciar hechos de corrupción. Los hechos de corrupción eran en relación a sus superiores. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días, ante todo, Laura. Lo primero y principal, a mí el 13 de abril me llega una carta de documento a mi domicilio rescindiéndome anticipadamente mi contrato laboral. Empecemos que yo en 6 años tuve contrato tras contrato, nunca fui efectivo. Se debe a esta carta de documento, me comunican de que es sin derecho a indemnización y sin causa. Digo, ¿por qué? Y viendo un poco más atrás, era porque yo estaba denunciando alguna serie de irregularidades, cuasi delitos, dentro de la administración pública en la Delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Vos cuántos delitos denunciaste? ¿Cuántas veces fuiste allí a denunciar? Yo siempre iba con mi superior, que era Marcos Maidana Dutari, que era delegado, que llegó en el 2010, kirchnerista, y bueno, y él en principio quería que era una persona honesta, que se le podía. Después me di cuenta que estas personas a las cuales yo denunciaba de las irregularidades, de los delitos, él omitía todo eso porque estaba en definitiva transando con ellos, ¿no? Eran gente de él. O sea que hacía que denunciaba. ¿Te acompañaba para denunciar, pero ahí quedaba? No, ni siquiera. No, yo cuando le presentaba, le pedí una audiencia, le decía, mire, doctor Maidana, necesito que me escuche porque están pasando estas y estas cosas, están usando la camioneta para esto, hay coimas, El doctor Maidana me decía, bueno, ya vamos a hacérmelo por escrito, hasta que se lo empecé a hacer por escrito, obviamente, y acá tengo todos los documentos que acreditan que memorándum. Nunca me contestó. Al contrario, me sacó de mi lugar de trabajo, que era la Delegación Córdoba, y me derivó al aeropuerto Córdoba. ¿Qué es lo más fuerte que denunciaste? Es que fueron sucediendo, o sea, fueron desde el momento en que yo llegué, fueron incrementando todo tipo de irregularidades de delitos. Por ejemplo, yo al principio veía gente que iba a migraciones, que no iba a trabajar,
y le marcaban. Después veía que la camioneta la usaban para determinados fines particulares o políticos. También eso fue el principio. Entonces yo empecé a denunciar ese tipo de irregularidades. Después me traslado al aeropuerto Córdoba, y ahí en el aeropuerto Córdoba me entero que veo una persona del gremio UPCN, muy ligado al gobierno, en el cual estaba en una situación sospechosa. Había apartado de la cola a una dominicana, le había llevado a un cuarto o una sala donde no hay cámaras, y ahí justo yo llego y le encuentro una situación de intercambio de plata, que le estaba tomando plata. ¿Un soborno? Podemos decir que sí, podemos decir que es una situación no normal. O sea, ningún procedimiento dice que hay que sacar a esta ciudadana de nacionalidad extranjera dominicana de la cola y hay que llevarla a un cuarto donde justamente no hay cámaras, ¿no? Y eso fui tratando de denunciar, fui tratando de demostrar, y el doctor Marco Maidana Dutari nunca me hizo caso. Entonces recurrí al jefe mayor, que es el director nacional de migraciones, que es Arias Duval, Martín Arias Duval. Nunca pudo... ¿Qué te decían tus compañeros? Mis compañeros me decían que no me meta. Es más, una funcionaria, que segunda firma, me dijo, Medina, no te metas con esta gente pesada, con esta gente que ahora está en el poder, porque te va a ir mal, te va a ir muy mal, te le digo, o sea... ¿Quién era esta gente pesada? Partamos de la base que era, primero, esta persona que es Marco Maidana Dutari, que era el delegado, que es una persona... ¿Militantes, kirchneristas, militantes? Que está entre kirchneristas, también camporistas, está... Camporistas son los que están en la cámpora. Exactamente. Y había personas muy ligadas bueno, que venían de la rama de Randazzo, mucha gente que lo había puesto Randazzo, porque depende del Ministerio del Interior y de Migraciones, en el cual, bueno, me decían, grandes compañeros me decían, Medina, no podés hacer nada, no podés ir contra el sistema. Bueno, pero es un deber mío hacerlo, es un deber de un funcionario público denunciarlo, primero ante las autoridades, ante tu jefe, y después, bueno, ante la justicia. No, ¿nunca tuviste miedo? Sí. Tuve, en este último tiempo tuve miedo. ¿Por qué? Porque tengo por mi familia, hubo llamados al celular y otros... Y no me gustaron los comentarios que hacían, que no hablaban, o hablaban en voz ronca, o sea, en teléfonos privados, líneas privadas. Como para marcar presencia. Exactamente, como para decirte, acá estamos. Tiempo, quiero decir que fue el último tiempo. Vamos a seguir hablando con vos, pero quiero presentar a todos los que están aquí y que seguramente tienen que decir sobre esto y sobre muchas otras cosas más. Está con nosotros Manuel Garrido, ustedes saben quién es, porque además de ser diputado nacional de la UCR y abogado, fue director de la Oficina Anticorrupción y es el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que investiga, eso fue un lindo fallido, ¿no? Investiga la conducta de los funcionarios y empleados de la administración pública. ¿Investiga o investigaba? Investigaba. ¿Investigaba? ¿Investigó o no investiga más? Lamentablemente, las personas que están acá, bueno, el funcionario que está a cargo se destaca por la intrascendencia, y esto, digamos, se viene prolongando durante mucho tiempo ya, lo que evidencia que no hay ningún interés en cubrir de una manera activa esa función. Lamentablemente esto viene sucediendo con varios órganos. ¿De quién estamos hablando? En la Fiscalía el que está a cargo es el señor Noalles, y ya fue antes fiscal. Cuando yo llegué a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, él había estado ahí muchos años, más de los que ha estado ahora, y bueno, había batido un récord de que nunca había hecho una denuncia. Bueno, y esto, bueno, es una línea de conducta que apunta digamos, a evitar cualquier tipo de conflicto y, bueno, mantenerse en el lugar tratando de hacer el menor ruido posible. Es un perfil de funcionario que lamentablemente no es el perfil que debería tener un fiscal con las funciones que también debería tener la Fiscalía. ¿Dónde está la vocación, nos preguntamos, ¿no? De todos los abogados, los fiscales, los funcionarios públicos, la vocación política, la vocación por la verdad, la vocación por la transparencia. ¿Dónde quedó en tanta gente? Mucha gente tiene miedo de perder el puesto, mucha gente tiene miedo de quedarse sin trabajo, algunos otros tienen miedo de ser amenazados, digo por la falta de denuncias y por la falta de investigación posterior, ¿no? Pero ¿dónde está ese fuego sagrado
que hizo que en algún momento uno eligiera una, pero a nadie le obligan una a ser vocación. fiscal. A nadie le obligan a ser fiscal. Pero uno puede dedicarse a otra cosa. Por eso, con más razón, que ponga ¿no? una verdulería. Y además nos vamos a preguntar en la Argentina si estos altos grados de corrupción, ¿hay una tolerancia a la sociedad o no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? O si es toda la sociedad, es el mundo entero, este momento en donde no pasa, digamos, no pasan las denuncias, no llegan, no se puede condenar. Ya que te presento Ezequiel Nino está con nosotros y también trabaja por estas cuestiones desde hace bastante tiempo. Es abogado de la UBA, es máster en Derecho de la Universidad de Nueva York y es cofundador y codirige ACU, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Y también está Ricardo Recondo. Ricardo Recondo es abogado, bueno, todo el mundo sabe que es representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, integra la Cámara Civil y Comercial y fue subsecretario de Justicia de la Nación en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y ese es un espacio, el Consejo de la Magistratura, clave para muchas cuestiones. Y por eso está aquí con nosotros para hablar de corrupción y está con nosotros Matías Longoni. Matías Longoni es periodista del diario Clarín y escribió un libro fuerte, Fuera de Control se llama el libro. Es una investigación periodística sobre Ricardo Echegaray, el ex director de la FIP. Laura Alonso, que es diputada del PRO, también conocida, estudió Ciencias Políticas en la UBA y fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de, ustedes saben, Transparencia Internacional. Todos tendrán muchas cosas que decir sobre lo que estamos diciendo. Es triste que no podamos hacer mucho, muy triste, y que los que se animan y van a denunciar terminen teniendo miedo, ¿no? Te estoy mirando porque estoy pensando que en tu libro seguramente hay muchas cosas de tu libro hay muchas cosas para decir también. Sí, claro. Bueno, la historia de Ricardo Echegaray, la historia política. Ricardo Echegaray el libro tiene un nombre, Fuera de Control, que muestra justamente, me parece a mí, la peor cara de la corrupción, que es en realidad la impunidad que le da la política a los corruptos. No es un problema, yo me niego a ver la corrupción como un problema de ética colectiva y de un problema comunitario, de la argentinidad. Me parece que lo que hay es podredumbre en el Estado, que es el que autoriza, permite, mira para otro costado y después encubre a los corruptos que están en las filas de la política. Digamos, y me niego y digo, entonces ¿por qué Echegaray es un personaje interesante? Es un personaje interesante porque es quien desde la aduana primero, en tiempos del kirchnerismo siempre, desde la ONCA, Oficina Nacional de Control Agropecuario, ahora disuelta para encubrir justamente los casos de corrupción denunciados, y ahora desde la FIP, permite, es brazo ejecutor de un montón de políticas de encubrimiento. No solo de persecución al enemigo político, al que se atreve a denunciar, en algunos casos, no solo por cuestiones económicas, sino también encubriendo. A ver, voy a dar referencia porque el personaje es interesante, porque en la aduana sucedió, cuando él entra en la aduana, sucede lo de Sauderwind. Y nosotros los argentinos nos enteramos 5 meses después del episodio Sauderwind. Recuerdo, 60 kilos de cocaína encontrados en el aeropuerto de Madrid. Porque mientras él es director de la aduana, sucede lo de Antonini Wilson. Y nos enteramos de casualidad porque un agente, porque un funcionario público tuvo la valentía de detener a ese personaje, cargando una valija con $800.000 en Aeroparque, llegada a Venezuela. En la ONCA sucede lo de los subsidios truchos y en la FIP sucede todo lo que está sucediendo ahora. Y entonces son personajes clave. Entonces yo me niego a decir es un problema social, es un problema ético. Es un problema nadie del dice Estado. eso. Si lo decías por mí, yo hablaba de que había una cierta tolerancia. Lo digo pensando en esta cosa de roban pero hacen, ¿no? Que siempre hace muchos años escuchamos en cierto sector de la sociedad. Pero claro que tenés toda la razón del mundo. Hay un encubrimiento que parte de un lugar de poder, ¿no? Justamente el punto es reforzar y diseñar instituciones que efectivamente puedan hacer que ser corrupto sea muy difícil. Y se empieza por ahí, que es echar luz sobre la función pública, proveer información pública, permitir a los ciudadanos y a la oposición y a los periodistas que controlen el ejercicio de la función pública. Entonces, que hacer las cosas mal te sea difícil.
El problema es que nosotros y la Argentina, digo, como país y nuestro sistema político no han dado respuestas en materia de transparencia y prevención de la corrupción. Y también tenemos el otro problema, que nos cuesta mucho, porque no podemos prevenir la corrupción, nos cuesta mucho investigarla y más aún sancionarla. Ahora, para lo que contaba Jorge, ¿era fácil o no? Este sistema, esta ley migratoria, que para mí en algunos casos es buena, pero en otros casos es muy mala, hace de que el inspector se pueda corromper. O sea, con el tema de que el inspector recibe plata de una habilitación de salida, de una prórroga de turista, de los allanamientos de las inspecciones a talleres textiles, a cortadero de ladrillo. Eso hace que es un ámbito donde se puede ver mucho la corrupción, o se puede ver tentado el inspector, el supervisor. Entonces ahí tienen que estar los controles desde arriba. ¿Ezequiel? Sí, siguiendo la línea institucional que se planteaba recién, cuando un país tiene un problema, bueno, hay que crear o insistir con una política pública más eficiente, y lamentablemente hace casi 10 años que no se toma ninguna medida en materia de transparencia o prevención o sanción de la corrupción. Incluso hay iniciativas globales como una que empezaron a liderar Obama y Dilma Rousseff, para que los países voluntariamente se adhieran a ciertas pautas de transparencia, de rendición de cuentas, y Argentina prometió el año pasado que se iba a incorporar y jamás hizo el planteo de Ahora, todos estamos hablando de lo que falta en relación a lo institucional, ¿no? Pero por otro lado hay varias cuestiones simultáneas. Por ejemplo, Laura se preguntaba en un artículo de La Nación si algún funcionario había denunciado a otro por corrupción, ¿no? Si algún funcionario del kirchnerismo había denunciado a otro por corrupto. ¿Qué pasó en estos 9 años? Yo creo que pasaron varias cosas. Primero, el miedo es un factor importante. Él lo está diciendo, o sea, a un empleado, a un funcionario público de rango más bajo, le cuesta mucho tomar la decisión de denunciar, y algunas veces lo hacen y no lo pensaron 2 veces, porque las consecuencias de hostigamiento, persecución, amenazas para un empleado público que puede ser testigo de un montón de estos actos y no parte, son muy complejas y es hasta arriesgado. Y obviamente en el kirchnerismo hay una red de corrupción de la cual hay un montón de personas y personajes en la función pública que están engrosando sus cuentas bancarias o sus colchones, porque no sabemos a dónde va la plata. Lo que sabemos es que hay mucha plata que falta, porque si hemos crecido a tasas chinas durante una década, ¿dónde está la plata que tenía que ir a los trenes, a las escuelas y demás? Pero lo que describía Longoni sobre los casos, habla de casos que se descubren por casualidad, no por denuncias, ¿no? Por alguien que hizo su trabajo, como por ejemplo en la aduana. La bolsa en el baño de la ministra. La bolsa, claro, porque encontraron una bolsa con plata en un baño. O porque hay internas dentro del poder. Que ese es otro factor importante. Los casos de corrupción más grandes, quizás no por ahí el que ha denunciado Jorge, pero sí los más grandes, surgen, y esto hay una investigación que está en curso de un argentino que estudia en el exterior, que surgen en América Latina porque hay internas dentro del poder. Sí, no denuncia, el funcionario no denuncia al otro, lo denuncia por sotoboche, por debajo de la mesa, para resolver internas políticas. De esa manera la política naturaliza un poco la corrupción y la utiliza a su favor también cuando le conviene. Bueno, la valija de Telpuc, la valija que abre Telpuc de Antonini, ¿cuántas valijas pasaron? ¿Cuántas valijas siguen pasando? Yo quiero oír a Recondo también, que está en un lugar muy importante, que es el Consejo de la Magistratura, pero además tiene mucha experiencia. Sí, yo discrepo un poquito con lo que yo creo que es un problema social también. Chateaubriand, el famoso canciller de Napoleón, decía que el pescado se pudre por la cabeza. Y algunos se le atribuyen a Perón, pero fue de Chateaubriand. Y esto es así porque la gente ve los ejemplos. Entonces, bueno, se roba, y esto ha sucedido en todos los gobiernos, no es prioridad de este gobierno. Se roba arriba y abajo entonces entra la sociedad en una anomia, ¿no es cierto? Ya no solo por el miedo, sino por, bueno, no es un factor importante, el famoso roban pero hacen, que cuando el gobierno empieza a tener problemas y cuando la sociedad empieza, porque lamentablemente la sociedad actúa por su bolsillo, empiezan a ver estos defectos. En este momento se está viendo, o sea, en este momento la corrupción es uno de los problemas que la sociedad está enfrentando.
y hace 5 años no sucedía esto. Entonces, bueno, y ahí hago la autocrítica en lo que nos corresponde a los jueces, ¿no es cierto? Si yo siempre lo he dicho, que la gran deuda que tenemos los jueces frente a la sociedad es que no se procesan a los funcionarios en actividad. ¿Por qué no lo hacen? Creo que no se hace por un problema también de corrupción institucional en el Poder Judicial. No tanto de miedo. No hay miedo, es corrupción. Puede haber miedo, pero en definitiva son manejos, digamos, de los tiempos. Cajonean, bueno, ¿no? Se ven, claro, y entonces se ve, bueno, cuando se huele sangre, fíjese cómo empiezan a avanzar los juicios. ¿Qué sería se huele sangre? Y en concreto, el poder político pierde poder. Cuando el poder político está más débil, avanzan los juicios. Claro. Si no, hay llamados, Exacto. hay reuniones. Sí, exactamente, es así. Pero Todos quieren decir fíjate algo. qué dinámica nociva, o sea, los funcionarios perciben que mientras estén en el poder no van a ser investigados y entonces se da el incentivo para que los funcionarios no quieran dejar el poder, porque así se exponen eventualmente a correr una mala suerte de ser perseguidos. Yo lo veo así. Sí. Lamentablemente sí, porque en la Argentina yo creo que necesitamos en este momento refundarla, por lo menos institucionalmente. Se dice que las democracias constitucionales tienen 3 etapas, ¿no? Primero cuando se instalan, que es a través de las elecciones democráticas. Una segunda etapa, que es cómo se distribuye el ejercicio del poder. Y una tercera, que es la más importante, que es el control del poder. Control de poder en organismos como los que ejerció Manuel, pero básicamente son los jueces. La gente solo quizás detecta a los jueces por su ejercicio jurisdiccional, ya sea juez laboral, un despido, juez penal, un delito, juez civil, un matrimonio, un divorcio. Pero la función primordial del juez es el control. Por eso los jueces nunca vamos a ganar un concurso de simpatía, porque siempre estamos controlando al poder y el poder no quiere ser controlado. Así debería ser. Hay 2 cosas que van a quedar pendientes. Primero, los ejemplos que nos va a dar Laura más adelante sobre cómo se hace para que funcione el sistema que castiga a los corruptos y dónde se hace. Y esta segunda cosa que trajo Recondo, de cómo se haría con los jueces, cómo habría que hacer con los jueces, para que los jueces sean los que controlan el poder, como dice tan claramente qué es lo que deberían hacer. Manuel, estás hace un rato queriendo hablar. Sí, yo quería que pasó respecto de la situación, lo que planteó él, que... De Jorge. Claro, respecto de Jorge y la situación, lo que le está pasando, que es algo que desde siempre a mí me preocupó cuando empezamos a trabajar en estas cuestiones en la Oficina Anticorrupción, porque nos pasó con muchos en su misma situación que venían a colaborar tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y después sufrían este tipo de represalias, o perdían el trabajo, los desplazaban, los sometían a condiciones inferiores de trabajo, los mandaban a trabajar a lugares realmente intolerables. O sea que debiera haber también programas de parte de la justicia para protegerlos. Claro, vos a quienes denuncian. vos decías que se detectan los casos de corrupción por casualidad. En realidad, Preguntaba. Una política pública seria tiene que generar un incentivo para que las personas aporten esa información y protegerlas. Yo en la Oficina Anticorrupción elaboramos un proyecto y ahora como diputado pude presentarlo. Lo que pasa es que, bueno, de protección de los que se llaman whistleblowers, que es un compromiso que también tiene el país, de proteger a aquellos que sin estar involucrados. ¿Eso significa? Los que soplan el silbato, que son los que alertan sobre casos de corrupción. No solo en el sector público, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Sí, me parece, estoy muy de acuerdo con lo que dice. ¿Por qué? Porque acá lo más preocupante es que cuando yo iba a un superior, el superior hacía caso omiso. O sea, no tenemos con quién ir. O sea, aparte del miedo, no sabemos con quién. Están todos de acuerdo. O sea, voy con el delegado, voy con el director y voy con el ministro. Y no tengo respuesta. O sea, tendría que haber un órgano independiente que pueda... No hay quien lo proteja, no hay quien lo proteja de las represalias que le pueden aplicar los superiores. Y me queda la justicia nomás, pero... Fíjate que hace unos años o ibas a la Oficina Anticorrupción o ibas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Hoy no puedes ir a ningún lado, porque en la Fiscalía no hay fiscal
Está el señor Noalles, que no sabemos qué hace, pero no es fiscal designado por concurso. Y en la Oficina Anticorrupción el señor Vito Velo trabaja para silenciar todas las denuncias y para espantar a cualquiera que venga a decir, mire, yo soy testigo o vi o traigo un documento que prueba que algo raro está sucediendo en mi dependencia. Entonces hoy lo que se han cerrado son todas las débiles, porque son bastante endebles, pero existían hace unos años esas ventanas donde los empleados podían recurrir y tener alguna mínima garantía. Por supuesto que esto no es una política pública. Igual no podíamos protegerlos, porque justamente una de las cosas que a mí me mortificaba en la función, tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Fiscalía, es que muchas personas como él, de buena fe, que además cumplen con su obligación, porque el Estado discursivamente dice que los funcionarios tienen la obligación de denunciar los delitos que conocen en el ejercicio de sus funciones. Bueno, aquellos que cumplen con esa obligación, que hacen lo que el discurso público oficial dice que es deseable, después sufren consecuencias negativas, son espantados, pierden la carrera. A mí me pasó con muchísimos casos de denunciantes de fuerzas de seguridad, otros funcionarios. Bueno, otro ejemplo vergonzoso que todavía está vigente, el caso del INDEC. Las personas que vinieron a la Fiscalía en ese momento a denunciar cómo emparchaban y falsificaban las cifras. Hoy en día viene el FMI 5 años después a quejarse de la falsificación de las cifras, y las personas que se animaron en ese momento a denunciar perdieron su trabajo, quedaron fuera del Estado, fueron degradadas. Y esto está pasando cotidianamente y no hay ninguna herramienta, ningún mecanismo eficaz para proteger a esas personas. O sea, hay un clásico de nuestro país, es que hay normas, digamos, podrían ser mejores y hay... Como decía antes, hace 10 años que no se implementan normas más modernas, pero hay, no sé, nosotros ahora, a propósito de la crisis institucional en la JENE, sacamos un documento en el cual relevamos todos los organismos de control que hay. Acá tengo la lista de los 12, 13 organismos de control que existen. No sé, la CNRT está intervenida, la CNC está intervenida, la ENERGAS está intervenida, la Defensoría del Pueblo no tiene defensor titular, está a cargo de un adjunto, la FIA está acéfala, la Defensoría del Público Esto es una decisión política, de servicios entonces, audiovisuales nunca fue creada. Es una decisión política. No te interrumpí, perdón, pero nos podemos quedar hasta mañana. No hay dónde acudir, estamos lo que están y diciendo. esta es una decisión política del gobierno, porque yo soy diputada hace 2 años y medio, pero la oposición ha intentado trabajar en estos temas y hemos tratado de marcarlo más de una vez, y por lo menos yo lo he hecho desde mi banca. Y hay una decisión estratégica del gobierno de Cristina, por lo menos desde Cristina Kirchner, y pero casi hay también. Evidencias, no solo es una decisión, hay evidencias. Expropiamos Chicone para defender a un vicepresidente. Bueno, claro. Eliminamos la ONCA, que era una oficina ultra necesaria, sobre todo desde el concepto de recuperar un Estado protagonista de la política pública, en este caso de política agropecuaria. La eliminamos para cuidar a nuestro principal recaudador. No solo hay una decisión política de avanzar y neutralizar los organismos de control. Hay una decisión política de garantizar la impunidad de los funcionarios que me son leales. Y esto es lo grave, me parece a esta altura, porque yo recuerdo, tengo 20 años de periodismo, algunas denuncias en épocas del menemismo, algunas denuncias en épocas del kirchnerismo, y yo recuerdo que antes, en el ejercicio de la tarea periodística, lo que había era una reacción casi normal. Por lo menos la justicia disimulaba que trabajaba, el poder político disimulaba que sancionaba al responsable de la corrupción, y había como una reacción. Y me parece que lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, no digo en todo el kirchnerismo, pero sí en el último tramo del kirchnerismo con mucha vehemencia, es que hay una suerte de salvoconducto desde la principal instancia de poder de la República para a ver, el Clarín miente puede ser discutible. Como consigna podemos discutir si es necesario modernizar los medios, democratizarlos, podemos discutir todo lo que quiera, pero el Clarín miente, y yo siempre lo vi de esta manera, con profunda tristeza, es un salvoconducto a la impunidad también. A decir, me parece a mí, todos los periodistas de Clarín son mentirosos por trabajar en Clarín, sin tener en cuenta que como en un gobierno hay un montón de gente buena, honesta, mala, corrupta, todos los periodistas, por tanto, mienten. Y por tanto, toda la denuncia periodística, sea de los medios independientes o de los medios enemigos del gobierno, es falsa. Y en realidad lo que estamos viviendo hace 5 años esta parte es que no te dan explicaciones de nada. No contestan, y cuando vos avanzás aún así, como en el caso de la ONCA, o en el caso de Chicone, la investigación periodística avanza un paso más allá, sin las respuestas que antes te daban, en realidad lo que hacen es cerrar la persiana.
Y esto es una decisión, esto es evidencia de impunidad. Sí, Regondo, Esto lo escuchamos. se relaciona con los jueces amigos del poder, ¿no? Y con la creencia de quien ejerce el poder que tiene no solo impunidad, sino perpetuidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros le pudiéramos preguntar ahora a cualquier funcionario, usted, cuando vuelva al llano y no tenga poder, ¿qué juez quisiera que lo juzgara? Los jueces amigos del poder, no voy a hacer nombres ahora, que lo están, digamos, cubriendo, o un juez independiente. Pero el sistema lamentablemente no funciona así. Como el que está en el poder cree que va a ser eterno, entonces nombra a los jueces amigos del poder. Y el juez amigo del poder es amigo del poder, no del poder que está en ese momento. Entonces, en cuanto cambió el poder, y es una famosa frase que tiene Menem, lo voy a nombrar porque es todo conocido, que era el juez Urso, que era presuntivamente un juez de la servilleta, y Menem decía, este muchacho comía asados conmigo y me metió preso. Entonces es el ejemplo, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero lo más triste es que siguen nombrando jueces amigos del poder. O sea que los que decidieron ser jueces del poder, lo serán de cualquier poder y de todo poder. Exacto, o sea que se les van a dar vuelta, para emplear una frase futbolística. Está demostrado, ¿no? Así sucede. Es no ver la historia de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Uy, ahora a mí me parece que, pues, todos queremos hablar, hay algo que no funciona a nosotros y que sí funciona ante otros países, y es el control entre pares. O sea, si un juez se sienta al lado de otro juez y sabe que otro juez hace cosas mal, vamos a decir, nadie lo dice. O sea, bueno, los jueces, ya lo he denunciado a los jueces que pero hacen generalmente en otros países, cuando se le pone tarjeta roja a una persona que está haciendo las cosas mal dentro de la propia corporación o el grupo de pares, esto tiene un peso muy fuerte. Cuando hay un abogado que ejerce su tarea de manera no ética, se lo denuncia y se lo desplaza, se lo separa. Y esta es una práctica que nosotros... Por eso a mí no me gusta echarle la culpa a la sociedad de la corrupción. Yo creo que nadie les echa la culpa no, jamás. Lo que quiero decir es, porque si vos es un problema social. No hay nada, es un problema de la nada dirigencia, es un problema por lo menos de mi espíritu, que esté más en contra, que todos tenemos que ver con lo que pasa. Es un problema los que tenemos responsabilidades. Exacto. Entonces uno no puede mirar para otro lado o no hacer lo que corresponde hacer. Y cuando tiene que marcar lo que está mal, es nuestra responsabilidad, porque somos dirigentes, funcionarios, empresarios que tenemos mucha plata, decir lo que está mal de lo que está bien. Si nosotros callamos, no podemos echarle la culpa a la sociedad de que es tolerante frente a la corrupción. No, esa es mi posición. Hay un punto que, voy a poner un ejemplo tonto, pero generalmente un camino, una carretera está llena de enemigos, ¿no es cierto? El conductor tiene una psicología así muy especial. Y la única solidaridad, a veces uno la ve con los que manejan camiones, ¿no? Pero si no, la única solidaridad que yo he visto es el guiño de luces para avisar que en la curva hay una caminera que le va a hacer la boleta por exceso de velocidad. Es fantástico. Uno no lo ve en otros países del mundo. Al contrario, el conductor denuncia al que está cometiendo una infracción. O sea que, por eso yo vuelvo al tema anterior. El pescado se pudre por la cabeza. La sociedad tiene una anomia moral de la que tiene que salir porque hay, creo que pero no es corrupción. genética. No es genética, esto es No un es poco genética, lo que queremos bueno, establecer. Todos los chicos son buenos, sí. No, pero es bueno explicarlo, que no sea genética. No, me parece que digamos que si tuviéramos buenos ejemplos, los ejemplos cunden. Está claro que la podredumbre viene de la cabeza, pero es la cabeza la que tiene que cambiar primero. No podemos justificar que la cabeza se pudre, echándole la culpa a la cola, digamos. Tenemos que atacar a la cabeza. Es como cuando a mí los periodistas, los que quieren chicanear al clásico periodista del monopolio, ¿no? Te dicen, pero vos no ponés tanto énfasis en investigar al poder económico, a las grandes corporaciones, ¿por qué no escribís de Manieto? ¿No? Te chicanean los kirchneristas. Y en realidad, pues yo necesito investigar, concentrar mi investigación periodística en el Estado, porque es el Estado el que debe controlar a Manieto. Es el Estado el que debe controlar las corporaciones. Es la política la que debe controlar la economía. Entonces, esta discusión, es casi bizantina, te la proponen, te dicen, no, pero vos no sos equidistante de las corporaciones, como estableciendo igualdad de poderes. Y no, yo lo que necesito es que la función pública cumpla que él haga su trabajo,
porque él va a corregir el delito económico. Y de esto se trata. Sí, también hay una eliminación en el discurso público, por lo menos de parte del oficialismo, hasta de la palabra corrupción. Así como se eliminó la inflación del discurso, también se eliminó la palabra corrupción y se niega la corrupción como algo nocivo para la convivencia democrática. Entonces, lo que debería ser objeto de políticas públicas, tanto respecto del funcionamiento del Estado como del sector privado, porque en la corrupción están involucrados también tanto el sector público como el sector privado, es descalificado, por ejemplo, como vos estás mencionando, como si fuera posible diferenciar, algo podría ser llamado o tildado o considerado negativamente cuando involucra al sector privado, y del sector público, se silencia absolutamente y es algo que ni se coloca en la agenda. Entonces, esta visión, explica por qué no hay políticas públicas sobre corrupción, porque se niega absolutamente que la corrupción sea un problema. Que sea. Si la cabeza no puede explicar su patrimonio, ¿qué podemos esperar? Vos investigaste el patrimonio del matrimonio presidencial. Bueno, y se encontraron 25 inconsistencias de los peritos contadores de la Corte y un juez de la Nación cerró la investigación. Entonces, de nuevo, estamos buscando los buenos ejemplos. ¿Por qué no se habla de corrupción? Porque no puede hablar de corrupción. Porque cuando le preguntan cómo hizo la plata, señora presidenta, se lo pregunta a un estudiante extranjera, ¿cómo hizo la plata? Yo fui una abogada exitosa. Es mentira, no fue una abogada exitosa. Millonario en la función pública no te haces por derecha. Vamos a hacer una pausa cortita, hay muchísimas cosas que hablar, pero esta es la cuestión que hoy nos reúne, que pasa el tiempo, no hay castigo para los corruptos. Bien claro lo dijo recién Manuel, ni siquiera existe la palabra corrupción en el discurso, no hay donde denunciar en los últimos tiempos. Estamos en algunos problemas que por lo menos queremos dejar aquí sobre la mesa, ya venimos.